Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Tenemos que hacer una introducción o una explicación, espero que breve, sobre estos 3 versículos, porque parece que quizá sea simplemente un mensaje específico para ciertas personas dentro de lo que sería la congregación a la que Juan se está refiriendo, y también nos parece que es como una especie de repetición de lo que está haciendo, ¿no? Hijos, jóvenes, padres, hijos, jóvenes, padres. Quizá en esta hora podáis identificar que está hablando de los jóvenes masculinos y de los jovencitos, o de los padres y no de las madres, pero bueno, lo que parece ser es que este es como una especie de poema o una facilidad para poder retener o traer un mensaje. Y bueno, quizá lo que está refiriéndose es más en un sentido espiritual, cuando Juan está refiriéndose a ellos como hijitos, cosa que hace en otros lugares también de la carta, o está hablando de los jóvenes, o está hablando de los padres. No es tanto que directamente o de manera física se esté refiriendo a esta clase de personas, sino que quizá está trayendo un aspecto espiritual, una relación afectiva. Si miráis después en vuestra concordancia, podréis ver que tanto en el capítulo 3, en el capítulo 4, varias veces se repite la palabra amados. Y Juan lo que quiere hacer cuando escribe su carta es hacerlo de manera pastoral, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y de manera cercana o íntima, con afecto, con cariño. Y puede ser que sea en esta línea cuando Juan está diciendo hijitos, jóvenes, padres, que esté hablando de una manera de relación espiritual y afectiva. Pudiera ser que estos niños o jovencitos o hijos, como él los llama, se refiera a los que están iniciándose en la fe, que de alguna manera han conocido el Evangelio gracias a él o el trabajo dentro de lo que es la iglesia en Éfeso, que se supone donde fue escrita o para quien fue escrita la carta. Cuando está hablando de los jóvenes, puede ser de aquellos que tengan una relación. El concepto de joven que se está hablando aquí podía incluir a jóvenes de 15 años hasta de 40 años. Cuando Pablo, por ejemplo, está hablando a Timoteo de joven, y no era tan joven, ya era una persona bastante adulta, pero era el concepto de relación de fraternidad y de amistad que pudieran tener, o que quizá son los que ya estaban teniendo las bases firmes acerca de la doctrina, de sus hermanos como hermanos en la fe. Y cuando está hablando de los padres, pues pudiera ser que se esté refiriendo a personas que son maduros, es decir, que ya llevan más tiempo en el conocimiento del Evangelio, que se sienten o son más fuertes espirituales en la vida de la Iglesia, en el concepto, en la idea de tener fe, como si fueran los maestros, los padres, ¿no? Como cuando a los líderes se les dice a ancianos, y no tenían por qué ser ancianos de edad, sino ancianos por respeto o por la autoridad o el conocimiento de las Escrituras. Así que podemos pensar que no es tanto que fueran 3 grupos de personas físicas, sino 3 conceptos para referirse a todos aquellos que pudieran vincularse con el mismo Juan cuando está escribiendo su carta. Pero lo que está diciendo en esta idea de hijitos, jóvenes, padres, tiene unas implicaciones que son importantes para nosotros. Y lo está diciendo para ellos como lo está diciendo
para el día de hoy. Hermanos, padres, jóvenes en la fe, mirar bien lo que yo estoy diciendo o lo que estoy escribiendo, porque os estoy escribiendo como aquellos que sois vosotros, porque conocéis o tenéis estas cosas. A lo largo de la carta, ya lo hemos visto en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, y lo va a hacer después, está dando muchas instrucciones. Y algunas de esas instrucciones son más que sorprendentes, de comportamiento, de actitud ante la doctrina, de aquellos que puedan negar a Cristo o aquellos que no tengan amor por los hermanos o que no tengan una verdadera relación con el Señor o que no estén caminando en la luz, etc. Así que podemos ver, como ya hemos visto anteriormente en el versículo 4, que les dice guardar estos mandamientos, o en el versículo 6, que dice de andar como Cristo, es decir, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 10, que nos dice amad al hermano. En todas estas instrucciones podemos ver que, bueno, puede tener un coste o puede tener una dificultad, no es tan fácil. Así que lo que Juan quiere hacer es decir, os estoy escribiendo a vosotros porque se supone que sois creyentes, conocéis a Dios y sois fuertes en la fe. Esto es lo que está diciendo. No son palabras que se van a referir a aquellos que no son creyentes. Para los no creyentes, para los no cristianos, para los que no son parte del cuerpo de Cristo, habrá que traer otro mensaje. El de arrepentimiento, el de conversión, el de volver en sí, el de arrepentirse, etcétera. Pero para vosotros, hermanos, hijos, padres en la fe, os escribo estas cosas porque se supone que ya tenéis un conocimiento y una relación con el Señor. Se puede hacer, por tanto, se puede vivir de manera cristiana si sois cristianos. Este es el concepto que va a tener Juan a lo largo de toda su carta y es lo que nos va a querer decir en los versículos anteriores de lo que deberíamos de hacer, versículo 4, versículo 6, versículo 10 o en el capítulo 3, más adelante, etc. Pero esto lo podréis hacer si sois creyentes. Uno puede llegar, y este es un concepto muy equivocado de personas que pueden pensar que se puede imitar, que se puede vivir como cristiano, que se pueden tomar las normas o los principios cristianos sin haber habido un cambio o una conversión en el corazón. Podemos decir, la palabra de Dios parece que es buena, voy a ver si funciona y por tanto voy a hacer lo que otros hacen. Pero esto no funciona así. Lo que la Escritura nos está requiriendo antes de dar un paso con todo lo demás de la Escritura es que te conviertas. Así que no sé cuál es el estado de tu corazón, cuál es tu esfuerzo. Seguramente pudiera ser muy honesto de querer ser como un cristiano, pero aquí no estamos diciendo que uno camine como cristiano. Lo que estamos diciendo en un principio es que te conviertas a Cristo. Y entonces podrás seguir todos los demás pasos. Hay principios en las Escrituras, hay mandamientos que son tremendamente difíciles de cumplir, si no imposible. ¿Cómo podremos poner el concepto de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O cómo podremos hacer de corregir ciertos deseos o intenciones del corazón? No lo podremos hacer de manera natural. Lo que necesitamos es la obra y la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un cambio de corazón. Los mandamientos, los 10 mandamientos no son dados para que los haga el mundo porque no los puede hacer. Los 10 mandamientos son parte de nuestra identidad como creyentes y nuestro deseo de servir y honrar a Dios, que es algo de lo que también hemos estado viendo en Romanos. Así que Juan está diciendo, os escribo a vosotros como lo que espero que seáis. Esto es lo que está diciendo. Os mando estas instrucciones, este nuevo mandamiento, que no es un nuevo mandamiento en realidad, ya lo veíamos hace un par de domingos, porque vosotros decís que vuestros pecados han sido perdonados, tenéis un conocimiento de Dios, estáis fuertes y huís o resistís al maligno. De otra forma, yo no os diría las cosas que os estoy diciendo. Yo os animo a todos vosotros, creyentes y no creyentes, a que leáis Primera de Juan. Pero no podréis hacer vuestro el escrito de Juan si no tenéis estas cosas que él está diciendo. Porque Juan dice, os escribo a vosotros, hijos, porque sabéis que vuestros pecados han sido perdonados. Tu primera tarea que tienes a la hora de volver a casa, si es que has entendido y has seguido este mensaje, tu primera tarea es ver
si eres cristiano. Es ver si estas cosas están en ti. Esto es lo principal. Y después las demás cosas vendrán en el orden apropiado. Solamente se podrá vivir la santidad y la vida cristiana, lógicamente, si eres cristiano. Si no, enseguida podrás desviarte del camino establecido. Pero bueno, esta es la introducción. No nos sintamos desconectados porque hable de hijos o jóvenes o padres, porque se está refiriendo a todos nosotros. Si de alguna manera somos iniciados en la fe, somos aquellos que ya tenemos una experiencia de nuestra vida cristiana de conversión, o si en verdad tenemos un fundamento profundo y firme con respecto al Evangelio. Primer asunto que nos dice, volvemos a leer en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí empieza todo. Si algo queremos saber, si algo queremos entender, si algo queremos avanzar, si algo queremos comprender, si realmente queremos una esperanza, empieza en esto, en saber que nuestros pecados han sido perdonados. Hay mucho que aprender en las Escrituras y todo ello es importante y es esencial. Pero el inicio de todo es llegar a ver que nuestros pecados han sido perdonados. Y no es tan fácil de poder verlo si no ha habido una verdadera conversión o comprensión de nuestro estado. Es la base de la vida cristiana. Si no sabes, si no estás convencido, si no tienes claro que tus pecados han sido perdonados, todo lo demás será superficial o será un engaño. Podrás recorrer todos los años de tu vida, a lo largo de toda tu vida, y llegar al día del juicio y darte cuenta de que nada de lo que has vivido, o has sentido, experimentado, tocado, cantado, leído, etc., servirá si tus pecados no han sido perdonados. Podrás conquistar reinos, podrás levantar castillos, podrás hacer que tu nombre sea famoso en todos los lugares, que puedas ser respetado como alguien importante en este mundo. Pero lo esencial, lo principal, lo más importante, por lo cual tienes que esforzarte ahora y siempre, es tener la certeza de que tus pecados han sido perdonados. Claro, para eso tienes que saber la gravedad de los pecados y qué es este pecado. Tenemos multitud de aflicciones y tenemos multitud de problemas y situaciones que tenemos que tratar, desde la enfermedad de nuestro cuerpo, los conflictos mentales, los engaños de nuestro corazón y todo lo que hay a nuestro alrededor, del trabajo, sufrimientos, etc. No le quitamos importancia, no le quitamos gravedad, estos son asuntos que tenemos que resolver. Tienes que buscar a los médicos para tu cuerpo, tienes que buscar el trabajo que sea adecuado y digno, tienes que buscar los argumentos para tu mente y los sentimientos de tu corazón. Sí, todo eso es importante. Pero tienes que saber esto, que es lo que proclama las Escrituras de principio a fin, con todos los ejemplos e ilustraciones del Antiguo Testamento y con las cartas y enseñanzas que podemos ver en el Nuevo Testamento. El problema más grave y fundamental que tienes en tu vida es encontrar perdón para tus pecados. Todo lo demás es secundario. Podrá parecerte muy importante y lógicamente no le quitamos la importancia. Si estás pasando hambre, desearás satisfacer tu hambre. Y si estás pasando frío, lucharás por abrigar tu cuerpo. Y si tienes enfermedades, intentarás por todos los medios encontrar sanación. Es verdad. Pero el mayor de los problemas que tú tienes, y así lo está diciendo las Escrituras, es el pecado, la ofensa que has hecho contra Dios. Y que el pecado no es una cosa liviana, no es simplemente una triquiñuela o un pequeño engaño o un pequeño soborno que hayas querido hacer. Por cada uno de tus pecados, y te digo que son muchos los pecados que tú tienes, cada uno de tus pecados no es algo inocente o insignificante, es tan grave que merece la muerte. Esto es lo que nos está diciendo las Escrituras. La paga del pecado es muerte. Cada vez que hemos actuado de manera indigna con nuestros semejantes
o cada vez que hemos actuado con codicia o con envidia, o cada vez que hemos actuado de alguna manera indigna con todo lo que es la creación de Dios, es como si hubiéramos rechazado o escupido al rostro de Dios con toda su grandeza y toda su gloria. Lo que hacemos a alguien que tiene la imagen y semejanza de Dios, se lo estamos haciendo a Dios. Y cuando quitamos algo a alguien en su dignidad o en su fama o en su nombre, es como si le estuviéramos robando a Dios. Por tanto, cada uno de tus pequeños, entre comillas, pecados, es tan grave que merece el desprecio de parte de Dios. Y no solamente es para que en consecuencia tengas un pequeño sufrimiento. Nos dice las Escrituras que el pecado es tan grave y es tan serio que te va a traer la ruina eterna. Es decir, la separación de Dios por toda la eternidad. No es algo que te pueda decir esto se soluciona con una multa o con un pequeño castigo o un tiempo en prisión. Lo que nos dicen las Escrituras es que el cielo se cierra para ti y el infierno se abre para ti. Esta es la gravedad de los pecados. Por tanto, lógicamente, Juan tiene que empezar diciendo que todo lo que yo voy a escribir te lo voy a decir a ti si tus pecados te son perdonados. Tenemos el problema de que el pecado no lo podemos perdonar nosotros mismos. Nosotros no somos los delincuentes y a la misma vez los jueces. Nosotros somos los culpables y somos culpables delante de Dios. Y por tanto es Dios quien nos tiene que juzgar, pero no nos puede ver de otra manera, sino los culpables, los delincuentes. Somos sus enemigos y por tanto su ira está sobre nosotros. Y no tenemos manera alguna de pagar o de librarnos de esa condenación que Dios tiene por todo lo que alberga tu corazón o por todo lo que hay de pensamientos en tu mente. No hay manera de escapar, tú no lo puedes pagar. Es Dios únicamente el que lo puede ofrecer. Y por tanto, no es que nosotros ganemos o merezcamos el perdón de nuestros pecados. No lo podemos ganar ni con ningún tipo de esfuerzo o de merecimiento que podamos tener. El perdón de nuestros pecados solamente se alcanza por la gracia de Dios que es en el Señor Jesucristo. Él es la paga de nuestros pecados. Lo ha dicho anteriormente y lo va a decir también a lo largo de su carta. El amor de Dios se expresa en Cristo. Y el perdón de pecados se alcanza en Cristo, como nos está diciendo aquí. Hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Se refiere a nuestro Señor Jesús. Así que, ¿cuál es tu situación? ¿Estás todavía pensando a ver si soluciono aquel pequeño asunto que tienes sin resolver? ¿O lo que estás pensando es, necesito encontrar perdón para mis pecados? Esto es lo más importante. Y en el nombre del Señor te ruego, ya sea que lo estés escuchando o que me estés escuchando aquí ahora, en esta tarde, es que resuelvas este asunto principal. Que tengas la seguridad y la certeza de que eres culpable de tus pecados, pero que hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Y esto es importante porque el perdón de los pecados, hemos dicho, es el inicio de todo, porque nos va a abrir las puertas de todo lo que viene por delante. En primer lugar, lógicamente, el perdón de los pecados nos quita la condena. Nuestros pecados están puestos en ese pergamino, en los libros de Dios, que nos dice culpable. Y la única manera de borrar nuestro nombre de la culpabilidad es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que borra todos nuestros pecados. Así que la condena se quita, se elimina, desaparece por completo en el momento que nuestros pecados han sido perdonados. La enemistad es eliminada. Hasta el momento de tu conversión, tú eras considerado como enemigo de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. En el momento que tú has sido convertido y has encontrado que Cristo Jesús perdona tus pecados, ahora has pasado a ser hijo de Dios. Y por tanto, toda la situación ha cambiado por completo. Así que es la eliminación de la condena. Pero no solamente es así, sino que ahora, por el perdón de nuestros pecados, tenemos la posibilidad de empezar una vida nueva. Y todo ahora se nos presenta como nuevo y diferente para nosotros. ¿Qué es lo que significa que ahora nosotros seamos hijos de Dios? No somos meras criaturas. Como criaturas debemos de orar a Dios, o de alabar a Dios, o de glorificar a Dios. Y lo hacemos porque Él es el creador de todo lo que nos rodea. Y tenemos una inmensa gratitud por el pan que comemos y por la ropa que vestimos. Todo esto lo tiene toda la humanidad. Pero nosotros ahora hemos sido transformados, como hemos dicho, de enemigos a amigos de Dios. Y eso implica que somos sus hijos.
Todavía no hemos recibido toda la herencia, porque la herencia todavía nos espera en los cielos, pero ya somos sus herederos. Así que por el perdón de los pecados no solamente hemos eliminado la condena, sino que tenemos una vida nueva por vivir. Nos hemos despojado de todo lo viejo y ahora nos hemos vestido de todo lo nuevo que es en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida cristiana en Cristo, por causa del perdón de nuestros pecados y por la razón por la cual Juan escribe su carta, es que tenemos una vida victoriosa, o podemos tener una vida victoriosa. Pero no solamente es que el perdón de los pecados ha eliminado la condena, o nos ha traído a una nueva vida en el Señor Jesucristo, delante del Padre como hijos suyos, sino que tenemos una esperanza, un horizonte que es glorioso. Por mucho que se nos quiera oscurecer en este mundo por causa del pecado, por causa de la muerte, por causa de las situaciones terribles, por el dolor que nos puedan causar, sabemos que detrás de todo este monte oscuro o este valle de muerte que tenemos que cruzar, detrás de todo eso hay una gloria y una majestad, una mesa dispuesta para todos y cada uno de nosotros, como dice el Salmo 23. La gloria eterna nos espera. Esto es lo que está diciendo y esto es lo que nos trae el perdón de los pecados. No es que nos deja una situación normal y lógica como el resto de la creación, aun cuando hemos quitado algunas cosas feas de nosotros. No, es que ahora se nos abre una esperanza gloriosa. ¿Qué significa? ¿Cuál es la multitud, la extensión y la fortaleza de que nos diga que nosotros somos ahora coherederos con el Señor Jesucristo? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué es lo que va a significar toda una eternidad a la sombra o a la luz de nuestro Dios? Coherederos con Cristo, que va a recibir todas las cosas y puestas debajo de sus pies. El perdón de los pecados es el todo, es el comienzo, es la esperanza. Vuelvo a decir, es lo más grave que tú tienes y no lo has resuelto, pero es lo más extraordinario y glorioso si tú lo alcanzas y lo tienes. Y como hemos dicho, este perdón de pecados solamente es posible, es en base, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 7, nos recuerda: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, que es el mensaje una y otra vez que se nos repite a todos nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, todo va a empezar, todo comienza en esto. O nos dice en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hijitos míos, capítulo 2, versículo 1. Nos dice así: estas cosas os escribo otra vez, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿A quién? Para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Algo que repite también el capítulo 4 de la propiciación. Cristo, Cristo, Cristo. Todo se va a centrar en Cristo, todo cambia en Cristo Jesús, todo lo tendremos en el Señor Jesucristo. Así que os escribo a vosotros, hijitos míos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su Hijo. ¿Es esto así a ti en esta tarde? Pero nos dice más. Nos dice ahora, y se refiere también a los jóvenes: os escribo a vosotros, o padres, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y más adelante lo volverá otra vez a repetir de manera diferente. Los que conocéis al Señor Jesucristo, o fijaros en el versículo 14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Una y otra vez, 3 veces al menos en estos versículos nos habla de conocer. Y ya hemos dicho que conocer es más que una mera información o entendimiento de cosas que podamos haber leído o incluso en la misma palabra. No importa en cómo podemos llegar a haber conocido a nuestro Señor o al Padre o al Hijo, porque aquí por una parte habla de conocer al Padre y también nos habla de conocer al Hijo, que lo que nos está diciendo es
tener una relación con el Señor. Os escribo a vosotros, padres, a los jóvenes, porque conocéis al que es desde el principio, le conocéis a Él, al Padre o al Hijo. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, nos habla unas veces de que nuestro Señor Jesucristo nos muestra al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y por otra parte nos dice que podemos venir al Hijo porque el Padre nos trae. Así que por medio del Hijo podemos ver al Padre. Pero también es el Padre que en medio de la situación, cuando nuestro Señor Jesús va a ser bautizado, le dice al mundo, fijaros, a todos los que están alrededor y también a nosotros, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia y no podéis venir a mí si el Padre, dice Jesús, nos trajera a vosotros. La relación que hay en el Evangelio entre lo que es la obra de Cristo para llevarnos al Padre y todo lo que el Padre hace para llevarnos al Hijo es lo mismo, es constante. Así que cuando nosotros decimos que tenemos que conocer al Cristo de las Escrituras, es lo mismo que poder llegar a conocer al Dios bíblico, al Dios glorioso y poderoso. Y cuando nosotros decimos que queremos saber y conocer o entender acerca del Dios creador, soberano sobre todas las cosas, vamos a encontrarlo cuando conocemos a su Hijo Jesucristo. Y no hay otra manera. No voy a dar, dice Dios en cierto momento a través de los profetas, no voy a dar mi gloria a nadie. Pero nos dice que nuestro Señor Jesucristo tiene la gloria del Padre. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho, yo me despojo de toda gloria para morir en una cruz. Pero ahora que he sido glorificado, cuando he sido levantado, reclamo a Dios, mi Padre, que me devuelva la gloria que tenía con Él desde el principio. Así que toda la gloria que podamos imaginar, toda la hermosura, toda la extensión de atributos divinos que podamos comprender o llegar a intentar a comprender, están en el Señor Jesucristo y están en Dios el Padre. Todo lo que podamos implicar de conocer puede dirigirse al Padre o puede dirigirse al Hijo, como nos quiere expresar en estos versículos que nos trae Juan. Y conocer es tener una relación. Es una relación con Dios. Es un trato con Él. Es una intimidad. Cerca de 20 veces nos habla de conocer o de tener comunión, conocimiento con Él. En el capítulo 2, versículo 18, nos lo dice también, hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y a lo largo de ahí, el versículo 20, en el capítulo 3, versículo 1, versículo 6, 16, 19, etcétera, etcétera, como al menos 20 veces el mismo concepto de conocer, de entender, de relacionarnos, comprender las cosas. Os escribo a vosotros porque conocéis al que es. Mira, puedes tener ahora información acerca de Dios. Dios creó el mundo en esos 6 días. Puedes saber que Dios es el que sostiene a su pueblo y que todas las naciones son como gotas de agua en las palmas de sus manos. Que todo lo que se hace y se deshace, levantar reinos o derruir reinos, está en el poder de Dios. Puedes ver que Él es el que ha hecho el pasado, el que mantiene o sostiene el presente y el que nos dirige al futuro. Pero no debe de ser una mera teoría. No es simplemente decir Dios está ahí y Dios gobierna todas las cosas. ¿Qué implica esto para ti? ¿Qué implica hoy, ante todos los problemas y situaciones que puedes afrontar, que tu Dios gobierna todas las cosas? ¿De dónde dependen todos los conflictos bélicos que estamos experimentando? ¿Qué pasa y qué resulta con toda la crisis económica o la falta de agua de la lluvia? ¿Creemos que esto es el poder de la naturaleza, es el poder de las naciones o es el poder de Dios? ¿Qué preferís vosotros? ¿Estar bajo la amenaza de cambios globales en el mundo por las naciones o por la naturaleza o un Dios que controla todas las cosas? Puedes llegar y decir, Dios controla todas las cosas, pero ¿esto qué significa? ¿No te trae esto a un descansar? Uno puede levantarse y decir, voy a levantar esto, voy a construir aquello de mis graneros. O lo que tendremos que decir es, si mañana Dios quiere o no quiere, serán las cosas como Dios quiera. Es la voluntad de Dios. ¿No nos da esto una seguridad, una tranquilidad? Por tanto, Juan dice, os escribo a vosotros que conocéis, no únicamente tenéis la información,
sino que sabéis de verdad quién es este Dios extraordinario en el cual o ante el cual nosotros dependemos y debemos de responder. Y si lo tratamos con respecto al Señor Jesucristo, es esto. Qué evangelio más hermoso podemos ver en las Escrituras. Qué maravilla de escritos podemos encontrar en los evangelios. Lo habréis escuchado muchas veces. De gente que se maravilla por lo que vemos en las Escrituras. Y es verdad, este Cristo nuestro es hermoso y es fantástico. Anduvo por medio de su pueblo haciendo milagros y prodigios. Y habló como nunca otro maestro pudo haber hablado. Ha hecho cosas que nadie podía haber hecho y dicho cosas que nadie podía haber dicho. Ya, esto es así, es verdad, no lo pueden negar. Pero ¿qué significa esto para ti? ¿Qué es este Cristo? ¿Qué es este Jesús para tu vida? ¿Es simplemente una información? ¿Es alguien a quien admirar, incluso a lo mejor con algún pequeño esfuerzo para imitar? ¿O es ante este Cristo que tú te rindes como agotado y que vienes ante Él sin fuerzas para que sea Él el que te levanta? ¿Estás buscándole como un mero compañero de aventuras o ante aquel que todo depende? Y que todo lo que es su palabra es ley para ti. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guardar mis mandamientos, responder de esta manera. Conocer a Cristo, conocer a que es desde el principio, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, es tener una relación con Él, una relación de rendición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí y para mi vida? ¿A dónde me quieres encaminar? Te seguiré a donde tú vayas y pondré mis ojos en ti, el autor y consumador de mi fe. ¿Es esto lo que es en sí, en tu vida? Cuando nos dice a los padres, nos dice a los jóvenes, ¿conocéis a Dios? ¿Conocéis a Cristo? Cuanto más conozcas a Dios, el Padre, o cuanto más conozcas a Cristo, nuestro Salvador, cuanto más profundices en el conocimiento de las Escrituras y más experimentes su amor, más fuerte te podrás encontrar, más gozoso podrás estar y más útil serás delante del mundo y delante de los hombres. Mirar, no hay mejor forma para fortalecer nuestra vida cristiana que estar muy pegaditos a nuestro amado. Si nos alejamos de Él y nos entretenemos con otras cosas, posiblemente encontraremos satisfacciones efímeras, cosas que nos entretengan. Pero si nos apegamos a Él, en los momentos más sublimes y gozosos, Él será nuestro objetivo. Y cuando nos encontremos en los momentos más difíciles y de aflicción, Él será nuestra esperanza. Buscar, no solamente tener la información de Jesús, sino tener una relación con Él. Pero no solamente nos dice esto de, conocer al que es desde el principio, o conocer al Padre, habéis conocido al Padre, como nos dice en el versículo 14, o como ya hemos dicho, tener la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados. Fijaros también lo que nos añade. Os escribo, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, ya lo hemos dicho. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, ya lo hemos visto. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y para que quede claro, como ya he dicho anteriormente, habéis vencido al maligno. Esto tiene que ser claro y contundente en nuestra vida cristiana. Somos fuertes, os escribo a vosotros porque sois fuertes. ¿Cómo es que sois fuertes? ¿Por qué es que sois fuertes? ¿Dónde está vuestra fortaleza? ¿Cómo la podéis ver? Bueno, no está hablando de fuerza física. No está hablando de la fuerza que nos expresa el mundo. Lo que está diciendo aquí de que somos fuertes está hablando de nuestra fuerza espiritual. De nuestra comprensión del Evangelio y de nuestras certezas. Es lo que podríamos hablar de nuestra santificación, de estar firmes en medio de las tormentas y en medio de las aflicciones, que seamos inquebrantables ante las tentaciones y a las persecuciones o seducciones del maligno, a los que andamos sin temor por las cosas del mundo. ¿Sois fuertes? ¿Estáis fuertes? ¿Ha llegado a vosotros el conocimiento de la Escritura, la experiencia cristiana, la relación con el Señor, que os hace fuertes? Como cuando estamos clavados y no importa qué viento o qué tormenta pueda venir, que no nos va a mover de nuestro lugar.
que aun cuando vengan todos los malignos y todos los tejados se conviertan en demonios, como decía Lutero, tendremos la certeza de que estamos en Dios seguros en sus manos. ¿Es esto lo que tenemos o estamos experimentando? ¿O somos como las veletas, que decimos una cosa pero el viento nos lleva en otra dirección? Lo que está diciendo aquí es, somos espiritualmente fuertes, por eso os escribo, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios dice, permanece en vosotros. Por eso somos fuertes, porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Anteriormente nos ha dicho de amar la palabra, o de guardar la palabra del Señor, y guardar la palabra en nuestros corazones. No solamente es el mensaje que Juan estaba trayendo, cuando Juan estaba escribiendo, posiblemente ya había algunas notas o cartas de los apóstoles o del apóstol Pablo y tenían toda la profecía del Antiguo Testamento y toda la enseñanza del Pentateuco o los Salmos para con ellos. ¿Está la palabra de Dios morando en vosotros?, dice Juan. ¿Es esto lo que tenéis vosotros? ¿Estáis firmes porque la palabra de Dios permanece en vuestras mentes y permanece en vuestros corazones? Es lo que yo os pregunto a vosotros en esta tarde. ¿Oís la palabra de Dios? Aparte de lo que pueda ser vuestro cansancio o lo que pueda ser mi debilidad a la hora de exponer la palabra, ¿oís dentro de vosotros lo que es la palabra de Dios? ¿Os está haciendo mella dentro de vosotros? Cuando leéis, ¿entendéis lo que estáis leyendo? ¿Lo estáis haciendo parte de vosotros? ¿Estáis tomando esa comida que está en el plato para que sea parte de energía en vuestros propios cuerpos? Esto es lo que nos dice. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros como el alimento que devoramos. ¿Os hace crecer la palabra de Dios? ¿O simplemente es un entretenimiento más cuando leéis una telenovela o cualquier información de cómo funciona un frigorífico? ¿Cómo es la palabra de Dios en vuestras vidas? ¿Por qué la palabra de Dios debe permanecer en vosotros? Oír o leer la palabra de Dios, estudiarla. Por el amor de Dios, estudiar la palabra de Dios. No os dejéis llevar por lo superficial o por lo que otros puedan decir. Meditad bien la palabra de Dios, guardarla en lo más profundo de vuestros corazones. Y guardarla es obedecerla, aplicarla en vuestras vidas en todos los aspectos. Por eso podremos ser espiritualmente fuertes, porque dependemos completamente de la palabra de Dios. Todo lo demás va a desaparecer, es como la hierba seca. Pero la palabra de Dios es lo que permanece. Por tanto, lo que nos va a traer la mejor vitamina espiritual es aferrarnos con todas nuestras fuerzas a la palabra de Dios. Espiritualmente fuertes a través de la palabra de Dios. Pero 2 veces nos repite lo mismo. Habéis vencido al maligno, el diablo. Esto es algo constante que se nos trae en particular en el Nuevo Testamento. Por una parte es la palabra de Dios, que tiene que ser nuestro alimento, comerla, tratarla, meditarla, etcétera, en nuestras vidas. Pero por otra parte es estar o ser conscientes de nuestro enemigo. Os escribo a vosotros porque habéis resistido, dice, o habéis vencido al maligno. Uno puede estar pensando que es cristiano como pensaban los fariseos, que ellos eran verdaderos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham, le dicen en cierto momento judíos a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor responde, si vuestro padre fuera Abraham, me habríais aceptado. En realidad vosotros sois hijos del diablo. Las palabras tuvieron que ser como una puñalada en el corazón de aquella gente. Pero esta es la verdad. Aquí hay 2 opciones. O estás en las manos de Dios o estás en las manos del diablo. O estás con el príncipe de este mundo o estás con el rey de reyes. No hay otras opciones. Y podrás engañarte a ti mismo pensando que las cosas están bien porque no te pasa nada. Pero la Escritura es radical. El que no es conmigo es contra mí. Así que lo que tienes que hacer es, ¿bajo qué opción? ¿Qué liderazgo? ¿Qué padre tienes en tu vida o para tu alma? ¿O es el maligno, el engañador, o es nuestro Dios y Señor? La Escritura nos está diciendo a los creyentes, no le está diciendo al mundo. Porque Juan le está diciendo aquí, os escribo a vosotros porque
habéis resistido, o habéis vencido, o habéis rechazado al maligno, al diablo. No le está diciendo al mundo. Es ilógico que vaya al mundo a decir rechazar el diablo si ellos ni siquiera creen en el diablo o ignoran acerca de esto del diablo o no les interesa o no les importa y están satisfechos de poder estar en las manos del diablo. ¡Cuán terrible es! Cuando escuchamos algunas personas que dicen estoy deseando ir al infierno porque voy con los míos o porque voy a estar calentito o cualquier otra barbaridad y tontería que nos puedan decir, pero es terrible. Cuando podemos ver gente que se regodea en estar en las manos del diablo. Pero es que es el príncipe de este mundo y no nos debería de extrañar. Pero la carta de Juan está escrita para aquellos que resistís al diablo, al maligno, que tenéis la fuerza o la capacidad en el nombre del Señor Jesucristo de hacer frente al maligno. En algunos lugares, por ejemplo, Santiago nos dice en varias ocasiones resistir al diablo. El apóstol Pedro también nos lo dice, resistirle a él. O Pablo está diciendo en Efesios, no deis lugar al diablo. No dejéis la puerta abierta para que entre el ladrón o el maligno. No os despistéis, no descuidéis, no dejéis, como debíamos esta mañana, que la mala información, comunicación o relación entre en vuestras vidas. Resistir al diablo, no deis lugar al diablo. El diablo es como el león rugiente que está por ahí alrededor. No salgáis a caer en sus fauces. El apóstol Juan también nos dice en Efesios que tenemos que vestir la armadura de Dios. ¿Para qué? Nos dice, para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo. Él está ahí y tenemos una armadura y por tanto tenemos que resistirle. Habrá algunos momentos que mejor escapad, no hagáis frente al diablo, no penséis que con una estira de ajos o con unas palabras mágicas o con una cruz de madera podemos espantar al diablo, ni mucho menos. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad. No es simplemente decir en el nombre de Jesús, Satanás, te digo que te salte fuera porque Satanás ni va a hacer caso a estas palabras. Lo que nos está diciendo es, depende tanto y completamente de la obra del Señor Jesucristo, apégate tanto a Él que el diablo no pueda acercarse a ti. Esto lo que nos dice es, tenemos que estar tan dominados por la Escritura y por la relación con nuestro Señor Jesucristo que el diablo no pueda hacer ataque. Podrá atacar, como nos dice que viento que intenta derrumbar la puerta de la iglesia, pero nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros y no dejará que las fuerzas del Hades permanezcan contra la iglesia. Resistir al diablo es estar cerca de aquel que es el vencedor, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que firmes con esa armadura que tenemos, la salvación, el conocimiento de las Escrituras, la pasión por el Evangelio y para poder extenderlo, etc. En 2 de Corintios nos dice, no ignoréis las maquinaciones. El diablo es muy astuto. Y no va a venir a las claras y presentándose en cualquier esquina diciendo soy el león que viene a comerte o que soy el lobo feroz que viene a tragarte o cualquier otra historia de cuentos. El diablo no se presenta de esta manera, pero maquina. Está buscando. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu flaqueza? Ese entretenimiento en Internet, esas amistades corrosivas, esa actitud de dejadez o de pereza, ¿dónde está tu debilidad? Ahí va a venir el diablo. En cualquier descuido, en cualquier relación ilícita, ahí va a entrar el diablo. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son aquellas debilidades o gustos que tienes para con tu mente, tu cuerpo o tu corazón? Ahí te va a venir el diablo. Va a traerte el dulce que a ti te gusta y que sea irresistible si no fueras creyente. Así que no ignores que el diablo está dispuesto para entrar de cualquier manera, de cualquier forma. Él es el acusador, como nos dice también Juan en el Apocalipsis. Él es el acusador de los hermanos. Y va a venir cuando te sientas más fuerte y ante una pequeña debilidad, un desliz, un pecado. Pueda venir el diablo y decir, ¿tú eres el creyente? ¿Tú eres el cristiano? Tú no eres cristiano. No vale la pena seguir adelante. ¿Quién podrá resistir? ¿Quién podrá ser digno de estas cosas? ¿No será mejor que disfrutes de esto poco que tienes aquí antes de aquello que todavía no has recibido? Porque el Señor ha dicho que viene, pero aún no viene. Y entonces nos engaña, nos seduce, nos acusa, busca nuestras debilidades. Él es, como nos dice también Juan, Él es el engañador.
Segunda de Juan, versículo 7. Él es el que te engaña. No va a venir a decirte toda la verdad. Te va a decir parte de la verdad. No te va a decir meras mentiras que tú enseguida vas a descubrir, sino esas medias verdades que engañan tu corazón. Por tanto, no te dejes engañar por el malvado, por el engañador, por Satanás. Y como decíamos, él está buscando como ese león en la selva su pieza para tragársela. Él te está buscando a ti. Como está buscando a todo alrededor, intentando devorar. Él no puede ir contra Cristo. Lo dice muy claramente Juan en Apocalipsis. Él no puede destruir la iglesia en general, pero puede impedir que goces de la salvación o puede impedir que aceptes la salvación. No te dejes engañar. La palabra de nuestro apóstol Juan está escrita para ti, si eres creyente. Lo más importante, hemos dicho, es que busques el perdón de los pecados que es en el Señor Jesucristo, porque esta es la base de todo. Pero luego nos dice Juan que busques una relación con el Señor. Conoce al que es desde el principio. Ten una relación con Cristo. Descansa en Él, disfruta de Él. Llena tu vida de nuestro Señor, porque va a ser la mayor bendición y el mayor placer. Y a la misma vez, mantente firme con la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y una resistencia firme a todos los ataques, engaños o sediciones del maligno. Ahí está nuestra certeza. Y entonces daréis valor a toda la enseñanza y instrucción del apóstol Juan. Amén.